Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que celebramos conjuntamente it-latino.net y Dev Academy, en esta ocasión con impacto tecnológico. Ya sabéis que vamos a hablar de Integra Elasticsearch en los sitios web. Tenemos al otro lado del hilo y del Atlántico a Ricardo Maña. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿todo bien por aquí? Bueno, Ricardo está en Venezuela, y yo, por si no lo he dicho, estoy aquí en Barcelona, en España. Así que nada, vamos a empezar. Ricardo, hoy nos vas a hablar de integrar Elasticsearch en los sitios web. Estamos viendo tu pantalla. Ricardo, todo tuyo, adelante. Ok, buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario web donde estaremos conversando sobre qué es, veremos sus funcionalidades, veremos sus ventajas, cómo utilizar Elasticsearch con PHP y veremos algunos ejemplos para poder ver y entender cómo es la estructura. Como pueden ver, mi nombre es Ricardo Maña, soy ingeniero de sistemas, soy Full Stack Developer Impacto Tecnológico. Aquí pueden ver mis redes sociales para si tienen alguna duda, pregunta sobre este webinar. También quería hablar un poco sobre la empresa de impacto tecnológico. Actualmente somos una empresa que nos dedicamos a diferentes ramas tecnológicas, como el desarrollo de software. También nos dedicamos a ofrecer servicios de consultoría. También nos dedicamos a dar la formación, así como este seminario web. También nos dedicamos a dar cursos online con las herramientas que se manejan en la empresa para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, realidad aumentada, entre otros. Igualmente los invito y proyectos realizados. Igualmente, si tienen alguna duda o quieren consultar algo, no duden en escribirme en mis redes sociales y atentamente estaré contestando. Ok, ahora sí pasa. Elasticsearch es un producto que permite indexar y analizar en tiempo real grandes cantidades de datos de manera distribuida. Esto lo que quiere decir es que nos permite hacer búsquedas de una forma abierta, ampliamente distribuible, fácilmente escalable y de nivel empresarial. Elasticsearch está basado en Java y tiene como un framework que se llama Lucene, que nos permite hacer búsqueda de tiempo de texto rápido. Eh, ok, Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis distribuido diseñado para tener escalabilidad horizontal y fiabilidad y fácil gestión. Esto lo que hace es combinar la velocidad de la búsqueda con el poder de análisis a través de un lenguaje de consulta amigable para los desarrolladores. En este punto lo que se puede ver es que intenta lograr una respuesta de búsqueda rápida porque en lugar de buscar directamente, busca a través de un índice. Para entender un poco mejor esto, sería más o menos como buscar una palabra clave escaneando el índice en la parte posterior de un libro, en lugar de buscar cada palabra de cada página del libro. Esto lo que hace es no comparar palabras, sino indexar y buscar coincidencias que nos permite visualizar y retornar estos datos ya buscados. Ok, vamos a ver cómo está basado el Elasticsearch. El Elasticsearch está basado en varias características. Una de ellas es el clúster. Es una colección de uno o más nodos, mejor conocido como servidores. Esto lo que tiene es un conjunto que retiene sus datos completos y proporciona la capacidad de indexación de búsqueda y federada de todos los nodos. Esto lo que trata es que un grupo se identifica a través de un único nombre. Si a través de ese nombre coincide al servidor que se está solicitando, él va a retornar esos datos. Tenemos los nodos. Los nodos, el servidor que forma parte del clúster. Aquí es donde se van a almacenar los datos y participa en la capacidad de indexación y búsqueda del clúster. En este nodo podemos tener varios servidores que nos van a permitir obtener esos datos. Esto lo veremos más adelante, pero esto es lo que quiere decir que si
un usuario está solicitando un servicio a través de un servidor y ese servidor se cae, él puede actuar con otros mismos datos que tiene actualmente en el primer servidor. Ok, ahora vemos la parte de index. Este index podemos decir que es lo que hace es identificar el nombre. El nombre que va a tener como nombre propio, podemos decir que es una ruta donde se van a obtener esos datos. Por decirlo así, es como una API REST que nos permite Elasticsearch obtener. Esto lo que hace que al momento de realizar la indexación de búsqueda, la actualización o el borrado de algún dato, podemos obtener de esos documentos. Y en un solo cluster se puede definir tantos índices como se desee. Tenemos subtipos. Subtipos es como decir lo que complementa a la ruta. Por ejemplo, el index puede ser un registro y el tipo puede ser el de usuario. Entonces, esto lo que hace es que en general tiene un tipo que se define para los documentos y que tienen como un conjunto de campos comunes. Tenemos el documento. Es la unidad básica de información que se puede ser indexada. Por ejemplo, se podría tener un documento para un solo usuario y un documento para una sola localización. Este documento lo que hace es retornar un JSON y dentro de ese JSON viene el índice y el tipo de donde se almacenan estos datos y se obtiene a través de ellos mismos. Otra de las características que tiene la TCR es el sharding, cantidad de datos que pueda exceder los límites de hardware de un solo nodo, de un servidor. Por ejemplo, podemos tener un índice de 1.000 millones de documentos y que tiene hasta 1 terabyte de espacio en disco. Y al retornar esa cantidad de datos, el servidor se puede poner algo lento al momento de llamar esa petición. ¿Qué es lo que hace el challenge en las réplicas? Es que a partir de un único solo nodo, lo resuelve de la siguiente forma. Elasticidad ofrece la posibilidad de subdividir el índice en varios trozos llamados char. A través de esos char podemos decir que son paginaciones y puede retornar ciertas cantidades de data para no colapsionar las peticiones y se haga lento a hacer el llamado. Vamos a ver un poco más sobre el sharding en las réplicas. El sharding nos permite dividir, como le dije, estos índices, ofreciendo la posibilidad de escalar horizontalmente, añadiendo más máquinas, además de paralizar y distribuir las distintas operaciones que hagamos sobre esos índices. Y tenemos las réplicas, que es la que nos ofrece un mecanismo para que en ese caso de fallo el usuario no sea afectado. Esto es lo que quiere decir que el char o el servidor almacena unas ciertas copias, por decirlo así, copias de seguridad, y por esta razón es importante tener una cuenta que replique y no se mantenga en el mismo nodo donde fue copiado. Es decir, en el clúster tenemos varios servidores. Por ejemplo, tenemos 4. En esos 4 están mandando diferentes solicitudes y diferentes registros. Digamos que el primer servidor se cayó y el usuario está haciendo peticiones a través de ahí, a través de la réplica o la copia de seguridad que hace la TCA, se puede utilizar en el siguiente servidor que no esté caído. Entonces el usuario puede utilizar ese servidor para obtener esos datos sin tener ninguna influencia que se haya caído del anterior. Entonces el usuario puede seguir obteniendo estos datos. ¿Ok? Como ventaja y desventaja, la ventaja de usar Elasticsearch es que tiene gran velocidad de respuesta. Así tengamos millones de cantidades de registros almacenados en un nodo o un servidor, la respuesta que nos da es la velocidad de segundos. Podemos obtener esa información en medio de segundos sin estar tardando en la búsqueda. Es distribuido, lo que hace fácilmente situaciones. Es simple al realizar respaldo de los datos almacenados, como lo estaba diciendo anteriormente. El hacer réplicas, una copia de seguridad para almacenar esos datos y no perderlos.
Hay que tomar en cuenta que Elasticsearch no es una base de datos, es una base de datos temporal que almacena esos registros y que se puede hacer para fácil de hacer búsqueda. Ok, también tenemos que utilizar objetos JSON como invocar desde varios lenguajes de programación. Ya Elasticsearch nos permite retornar los registros en formato JSON y cualquier tipo de lenguaje de programación podemos retornar y obtener esos datos de una manera fácil. Esto es lo que nos permite a los desarrolladores manejar más fácil el tipo de búsqueda. Desventaja de usar Elasticsearch nos limita a usar otro tipo de lenguaje como CSV o XML para retornar estos datos. Aquí tenemos un punto en que ¿por qué usar Elasticsearch? Tienda de análisis, autocompletado, tiene un corrector de ortografía, tiene un motor de alerta y como almacén de documentos. El objetivo que tiene Elasticsearch es sacar el mayor rendimiento a la información y a la búsqueda, permitiendo así realizar un seguimiento a una frase y devolver el resultado en cuestión de segundos, dependiendo de lo extenso que sea la base de datos de Elasticsearch. Hablo un poco y definir más lo que es el por qué usa Elasticsearch. Por ejemplo, tenemos un punto que es el autocompletado. El autocompletado lo que hace es que, a simple sugerencia, él va como a identificar las etiquetas existentes que tiene registrado internamente y él lo que hace es tratar de predecir una búsqueda basada a ese historial de búsqueda o simplemente haciendo una búsqueda completamente nueva para cada clave. Esta opción es muy popular, por lo menos en Google, a la cual escribimos el Elasticsearch y Google puede buscar varias sugerencias a partir de esa palabra clave. Otro de los es lo que hace una búsqueda difusa para los errores de ortografía. Al usar las Elasticsearch te permite encontrar lo que estás buscando, aunque tenga un error ortográfico. Así sea una mínima palabra que, que esté mal escrita o la palabra clave, él va a intentar como relacionar esa palabra y intentar buscar y retornar ese registro de la búsqueda seleccionada. También tenemos el motor de alerta, que el ASCII registra cualquier cambio realizado en registro de transacciones en el clúster, para así poder minimizar la posibilidad de pérdida de datos. Él es decir, cuando él quiere ver algún cambio de registro, él actualmente está tomando como en su motor de alerta cambios en el registro y actualmente actualiza sin ningún inconveniente esos datos. Y tenemos el de almacén de documentos, que está orientado, claro, a los documentos, almacena entidades. Todos estos documentos son almacenados en un JSON y estructurados para indexar todos los campos de forma predeterminada con un resultado de rendimiento superior. Ok, ahora que pasamos a la parte más importante, que es la de la configuración y entorno de instalación. Como entorno de instalación, podemos decir que la TCA se puede utilizar en cualquier entorno con sistema operativo Windows, Linux y más. No hay ningún inconveniente, ya que se puede instalar en cualquier plataforma. Otro punto importante de utilizar Elasticsearch es que se debe tener instalado Java. De esta forma se puede utilizar todos los componentes necesarios de sus librerías que utiliza Elasticsearch. PHP, que es lo que vamos a utilizar para las pruebas. Y cómo conectar Elasticsearch con PHP. En mi caso, yo tengo instalado en mi máquina OneSever y tiene una versión de PHP 7.0. Además de eso, también se debe instalar Composer, que es el que nos va a permitir instalar las librerías y los componentes
¿Cómo va a ser la estructura o la carpeta de este proyecto, por ejemplo? Entonces vamos a crear nuestra carpeta de OneServer, el nombre que se llama Elasticsearch. Él va a tener un composer.json, va a tener el composer, que es el que nos va a permitir instalar los componentes de la librería, y un archivo index.php, que desde ahí es donde vamos a utilizar para crear nuestras pruebas y qué va a retornar. Ok, en la parte de instalación, como se mencionó anteriormente, vamos a crear la carpeta en un directorio llamado Elasticsearch y vamos a descargar Elasticsearch de su página. Ingresamos al navegador. Esta es la página oficial de Elasticsearch. Y vamos a seleccionar esta opción, que es el que nos va a permitir distribuir la funcionalidad de Elasticsearch como una API REST. Entonces la vamos a descargar. Aquí, como pueden ver, está en todos los formatos de cualquier sistema operativo para Windows, Linux y Mac. En mi caso, yo ya descargué este punto .zip. Ya en este punto .zip tiene todas las librerías o componentes para cualquier sistema operativo. Ok, después de haber descargado el archivo, desde la terminal o consola se tiene que instalar Elasticsearch. Tomar en cuenta que antes de inicializar o instalar Elasticsearch tiene que tener instalado Java. Ok, entonces de aquí voy hacia mi consola. Yo ya estoy apuntando en la carpeta de OneServer. Ya creé la carpeta. Pero antes de mencionar, quiero mostrarles que al momento de descargar el archivo o el instalador, él lo va a descargar este archivo. Y aquí lo que vamos a hacer es comprimirlo. Y aquí lo tengo ya descomprimido. Aquí están todos los componentes necesarios para inicializar los servicios. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para inicializarlo? Ingresamos a la carpeta Elasticsearch Server. Nos dirigimos a la carpeta bin, que es donde la vamos a ejecutar. Y vamos a ejecutar Elasticsearch o Elasticsearch.bat en el caso de Windows. Y escribo aquí Elastic. Y esperamos que se inicialice los servicios. Mientras que se va iniciando los servicios, volvemos a la presentación. Ok, como les expliqué anteriormente, se descomprime el archivo y se ejecuta Elasticsearch o Elasticsearch.bat. Esto en el caso de Windows, si no, no le arranca de esta forma. Luego de haber instalado Elasticsearch, probar si el sistema operativo está ingresando. Y se ingresa a través de localhost en el puerto 2012. Entonces volvemos al navegador y ver si ya levantó todos los servicios. En lo que todavía le falta por terminar de levantar los servicios. Mientras que se levantan los servicios, vamos en el mismo carpeta o en el directorio de las liceas para poder instalar los componentes de la librería para PHP. Debemos crear un archivo con porce.json. Para eso vamos a ingresar dentro del directorio y vamos a colocar el siguiente comando para ok, ya por aquí ya levantó los servicios.
ingresamos al navegador. Ha construido él. Ya aquí estamos viendo que ya está funcionando los servicios. Ok, ahora pasamos al de instalar el Composer. Voy aquí a abrir otra pestaña. Ok, aquí ya tengo mi carpeta ya creada. Y adentro ya tengo el archivo descargado de composer.jar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Colocamos php composer.jar y iniciamos para crear el archivo. Entonces aquí lo podemos dejar por defecto. Aquí también lo podemos dejar por defecto. Aquí le vamos a decir que no. Y de esta manera es que nos crea ya el archivo. Entonces, como pueden ver, aquí ya me creó el composer.json. Ahora, ¿cómo utilizar las librerías de Elasticsearch con PHP? Volviendo a la diapositiva, podemos ver que en el archivo el composer.json tenemos que agregar este código. Entonces me vengo aquí. Por defecto yo utilizo Sublime para editar el texto. Y aquí vamos a colocar Elasticsearch y le vamos a decir que va a ser su última versión de la 6.0. Ya con esto lo que hacemos es puro instalar por medio de Composer. Entonces aquí le decimos php Composer colocamos este comando. Creo que era no sé. Y esperamos que se instalen. Instalé todos los componentes y sus librerías para utilizar en PHP. Ok, retomando, como pueden ver, de esta forma que queda el archivo composer.json. Ok, ahora pasamos a cómo utilizar Elasticidad. Elasticidad tiene varios métodos que nos permite visualizar o conectar al servidor de Elasticsearch. Para eso pasamos cómo iniciar Elasticsearch, que es lo que les comenté anteriormente, utilizando Postman para obtener los datos que retorna.
Ahora, ¿cómo vamos a conectar elasticidad? De esta forma es que se conecta elasticidad con PHP. Vamos a utilizar, después que instale los componentes, le vamos a decir que va a requerir las librerías de componentes para utilizar los métodos. Para eso vamos a utilizar require vendor autoload. Después de eso vamos a inicializar el cliente de elasticidad para hacer la búsqueda. Para eso utilizamos el cliente builder y se crea la conexión. Entonces vamos a ver por medio de su line esta conexión. Ok, disculpe por esta parte, aquí tengo el internet algo lento, pero ya tengo otro archivo al lado los componentes. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo la carpeta vendor, donde tengo todos mis componentes y las librerías a utilizar. Y y vamos a crear la conexión. Para eso le vamos a decir PHP. Vamos a colocar un require y vamos a llamar de la carpeta vendor el autola.php. Ahora vamos a conectar o inicializar el servicio. Entonces creamos una variable que se llame cliente y le indicamos la conexión. Y creamos la conexión para verificar si está bien conectado. Entonces nos vamos al navegador. Aquí tengo que levantar los servicios de mi local. Y me ingreso a mi siguiente ruta. Elastic. Ok, aquí ya tengo un error. Vuelvo aquí al código. Ya. Voy a verificar. Y a ver que me equivoqué aquí. Creo que me equivoqué a escribir mal el nombre. Ah, ok, le era el slash.
Ok. A lo mejor es el nombre. Ok, estaba mal escrito el nombre. Entonces, como pueden ver, ya aquí tengo ya conectado las librerías y los componentes de la C# con PHP. Ahora, para registrar los registros, volvemos al código. Mejor dicho, vamos a la diapositiva para explicarlo mejor. Ok, para almacenar los datos se va a utilizar un índice. Este método de índice es el que nos va a permitir almacenar todos nuestros registros o todos nuestros archivos en ella. Para eso vamos a utilizar como API REST un post. Entonces, vamos a crear esta estructura para que puedan ver cómo es. Vuelvo aquí el código. Ya podemos verificar que aquí ya está conectado. Entonces, vamos a cambiar un poco aquí el código. Y vamos a declararme Elasticsearch. Ahora, lo que yo les comentaba al principio de la presentación es que vamos a utilizar unos nodos que sea el servidor. Para eso vamos a crear una variable para definir los servidores o los nodos que vamos a utilizar. En este caso, como no tengo más servidores sino el de local, se colocaría de esta misma forma. Y le indicamos el puerto que está. Otra forma indicarlo también de esta forma. Entonces ya aquí estoy declarando y ya tengo unos servidores donde se está obteniendo estos datos a través del servicio del Elasticsearch. Ahora vamos a inicializar el servicio de PHP. Le vamos a decir que vamos a introducir o a insertar nuestros nodos. Y que inicie la aplicación. Ok, ahora, ¿cómo se realizan los registros? Porque no tenemos ruta especificada, no tenemos el tipo de la ruta y qué es lo que va a almacenar. Para eso, vamos a crear una nueva variable, que es donde vamos a obtener los parámetros. Entonces, al principio de la presentación, se habló sobre los index, que sería nuestra ruta. Entonces, para eso le colocamos el index. Por ejemplo, le ponemos como nombre ruta. Tenemos el tipo. En este caso lo vamos a llamar un blog. Le vamos a especificar un ID
que es donde va a estar como identificar el registro. Si uno le coloca el ID, por defecto el Elasticsearch le coloca un ID propio. Entonces le vamos a poner como blog. Ahora, aquí el registro lo que va a mantener, que va a obtener a través de esta ruta y a través de ese ID. Le vamos a indicar que va a tener un body y adentro de este body es que le voy a especificar lo que quiero almacenar. Entonces, por ejemplo, le pongo un título. Por ejemplo, artículo 1. También pueden contener un cuerpo. Adentro del body se puede especificar de cualquier campo o cualquier nombre que se quiera hacer búsqueda sea más fácil. Por ejemplo, también aquí le puedo agregar otro campo, por ejemplo, país. Aquí es indiferente el nombre. Aquí le pone cualquier nombre que pueda especificar la información. Entonces ya con esto tenemos el registro. Y le vamos a indicar qué es lo que nos va a retornar al momento de registrar. Entonces aquí le creamos otra variable. Y le pasamos el método index, que es el que nos va a permitir almacenar la variable parámetros y su contenido. Y lo vamos a imprimir para ver qué es lo que va a retornar. Ok, aquí tenemos nuestro primer registro. Todavía no se ha ejecutado para ver si está registrado de verdad. Si volvemos aquí a Postman, podemos ver que está inicializado el servicio de Elasticsearch. Ahora yo voy a colocar aquí esa ruta, que sería ruta, le pongo blog y le digo que está en la ID 1. Si lo voy a buscar, él me tiene que retornar que no hay nada registrado. Entonces, si yo me voy al navegador y actualizo, como pueden ver, él me está retornando la ruta, el tipo que es blog, el ID que se llama blog, sus versiones, si se ha actualizado y puedo ver que tengo un total de registros. Entonces, si vuelvo aquí no me equivoqué y era blog, porque se especificó que es ID. Si yo actualizo, puedo obtener el registro de esta forma. Como pueden ver, Elasticsearch a través de su servicio podemos crear aquí ruta y registrar a través de aquí mismo. Pero dentro de PHP se tiene que realizar la ruta de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí ya creamos el primer registro. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito el ID? Y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner 2. Me vuelvo al navegador, actualizo y él me retorna. Como pueden ver, el ID cambia. Esto es un ID y lo coloca por defecto Elasticsearch, ya que no tiene ninguno.
Entonces, a través de este mismo ID es que yo puedo hacer esa búsqueda. Entonces, como pueden ver, me retorna el registro que se guardó. Si yo lo fuera a colocar aquí en 2, como pueden ver, no existe porque no está almacenado. ¿Cómo puedo ver ahora todos nuestros registros? Entonces, lo que hago es dirigirme a donde está la posición de ruta, le coloco guión bajo y le digo search y lo mando a buscar. Entonces, como pueden ver, él me va a mandar todos los registros que están almacenados. Antes de iniciar el webinar, yo ya había hecho un ejemplo de aquí un almacenamiento. Por eso aquí hay un total de 3 registros. Ahora bien, desde aquí podemos ver que yo almaceno esta información a través de index. Ahora aquí tengo ya varios textos que voy a ir almacenando de una vez para trabajar a través de esa data. Entonces vengo aquí, actualizo, me crea el registro. Como pueden ver, aquí estoy almacenando un título, un cuerpo y una categoría. Ya se lo vamos a ver cómo funciona. Ok, ya con estos registros de todos mis registros. Entonces, como pueden ver, almacenó toda esa información que le coloqué desde el PHP. Ahora, ¿cómo puedo yo desde el mismo PHP realizar una búsqueda por el medio del ID? Para eso vamos a utilizar el método get. Siguiendo el ejemplo de la diapositiva, que va a cambiar el método de index por get y vamos a cambiar la estructura de los parámetros. Ya no va a tener el contenido del cuerpo o la información que se va a almacenar. Entonces volvemos al Soline y aquí eliminamos el index y le agregamos un get. Ahora eliminamos desde aquí y le vamos a colocar el ID. Por ejemplo, el que está almacenado es el 1. Vuelvo al navegador, actualizo. Ok, aquí me dio un error. Voy a revisar que en Foxman. Yo creo que me equivoqué, no tengo ningún registro, sino el que se llama blog. Se actualiza, como pueden ver, él me está trayendo el registro a través del ID. Blog. Ahora, si yo tengo uno de estos ID, puedo hacer el mismo caso. Entonces, como pueden ver, él me está retornando el título, el contenido y las categorías que almacené. Entonces, como pueden ver, está funcionando correctamente al obtener un registro a través de los servicios de la FICER. Ahora bien, vamos al punto más importante de lo que se quiere de la FICER. Es hacer una búsqueda. ¿Cómo se busca en la FICER? Como pueden ver, se mantiene la misma estructura
lo que siempre va a cambiar es el parámetro y el método. Aquí se utiliza el método search. Entonces volvemos al Sublime, volvemos a cambiar el método por search y aquí vamos a ajustar los parámetros. Ok. Colocamos aquí, eliminamos aquí donde dice el ID y le vamos a colocar el cuerpo desde donde el contenido. Le decimos que es body que nos permite hacer la búsqueda. Y dentro de la query vamos a colocar este método que se llama smash. Entonces, como tenemos tres campos, tenemos el campo título, el del cuerpo y de las categorías. En esta estructura o en este método de search, solo nos permite hacer una sola búsqueda. Por ejemplo, coloco body y vamos a decir qué es lo que me va a buscar. Por ejemplo, que me busque la palabra web desde que ya están registrados. Volvemos al navegador, le voy a actualizar y como pueden ver, dentro del body él me está buscando la palabra web y él me está retornando dos. Uno que se llama como artículo programación reactiva y otro la herramienta perfecta de SEO. Entonces, como pueden ver, la búsqueda que está haciendo a través de los datos que estén registrados, él va a buscar la semejanza de esa palabra y va a traer toda esa información. Como pueden ver, aquí también tengo otro. Entonces, todos estos contenidos utilizan la palabra web y me lo va a traer. Ok, de esta forma, se utiliza para hacer búsqueda de un solo registro. Igualmente puede ser por el título, puede ser que busque SEO, actualizo y él me trae un solo registro. Ahora, en el caso que yo quiera buscar, no en un solo campo, sino ya en varios campos, y que me traiga la semejanza de esa palabra o de la palabra clave, se va a hacer de la siguiente forma. Como puede ver, aquí el de multibúsqueda, seguimos manteniendo casi la misma estructura, mantenemos el método search, pero aquí va a cambiar. Aquí vamos a utilizar, como ya saben, el index, el tipo, el body, la query, y estas dos van a cambiar, que es lo que nos va a permitir hacer la multibúsqueda de varias palabras o de varios campos. Entonces, para eso volvemos al line y eliminamos esta estructura. Entonces le decimos que va a tener un bol. Y le vamos a decir que es un chol. Y aquí es donde vamos a especificar nuestra forma de búsqueda. Entonces le vamos a decir que va a ser un match
y quiero buscar en el campo título. Entonces yo aquí también quiero buscar en el body y en categoría. Por ejemplo, y aquí ya tengo la estructura funcionando y quiero buscar una palabra. Si yo quiero buscar en el título coincidencia con Angular. Igual, coincidencia con Angular y categoría. Como yo sé que el contenido que yo registré, las categorías, tiene varias opciones, y de esas opciones tiene Angular. El cuerpo o el contenido no tiene ninguna palabra. Entonces va a hacer conciencia y la que consiga es la que me va a mostrar. Entonces vuelvo aquí al navegador. Entonces, como pueden ver, él me está trayendo categorías con la palabra Angular. Más no quiere decir que el título y el body lo tenga. Ahora, si yo quiero buscar, por decirlo así, palabras combinadas, y yo quiero que en el título me busque SEO y que en el body y categoría me busque Angular, esto es lo que va a retornar. Así como pueden ver, él no tiene la palabra Angular y en el body tampoco tiene la palabra Angular, pero el título sí lo tiene. Entonces consigo el SEO. Además de eso, aquí se me está trayendo como por categoría el Angular, y como ves, estoy buscando Angular. Entonces, de esta forma, nos está trayendo una respuesta rápidamente, una fácil estructura y busca semejanza de la palabra. Esto es muy utilizado para ver que sea de tienda o de tenga mucha información y quieran hacer un tipo de búsqueda, también la parte administrativa. Entonces, a través de un buscador, él va a buscar la semejanza y el usuario puede seleccionar de entre ellas qué información quiere ver. Igualmente, si quieren ver todos los registros sin hacer búsqueda, solo utilicen esta misma ruta que la proporciona el servicio de Elasticsearch. Entonces, entre los puntos más importantes que tiene Elasticsearch usando PHP, se debe utilizar los tres métodos. Bueno, dos métodos, que sería el index, que es para el registrador, que es el que nos va a permitir registrar nuestra información en la base de datos de Elasticsearch, y por el método search es que nos va a permitir hacer la búsqueda según la palabra clave o la palabra específica que se quiera buscar. Hasta aquí fue el webinar. Ya la información se ha dado. Pasamos a la parte de preguntas y la parte de preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Para hacer las preguntas podéis levantar la mano y yo os abriría el micrófono, o me las pasáis por el chat. Me las pasáis por el chat, y yo se las paso a Ricardo. Recordad, si queréis podéis levantar la mano y os abro el micrófono. Y si no, me planteáis las preguntas vía chat. Aquí Leire comenta qué es el blog. No sé si lo has es algo que has mencionado a lo largo de la presentación, Ricardo. Ok, la palabra blog es el tipo donde va a estar almacenado la información. Como le han dicho, el index que me sale
es como para especificar de dónde se van a conseguir la información. Ok, Ricardo, ¿en qué tipo de, es decir, cuándo se está utilizando Electric-Search? Es decir, ¿qué tipo de proyectos o webs lo están utilizando más? Primero, aquí en la presentación le mostré en PHP básico. Si están utilizando algún tipo de framework como Falcon, Laravel, Sling, ya hay algunos componentes que ya asocian Elasticsearch y se puede generar de una forma fácil. Elasticsearch actualmente se utiliza para las páginas web que tengan como tipo de ventas, donde tengan mucha información de productos que se quieran vender. Entonces, digamos que el usuario quiera a través de esa web buscar algún producto, Perdemos a utilizar veces una base de datos normal en donde se almacene este primer registro y después se almacene en las TCAs. ¿Es recomendable por ejemplo, portales con gran cantidad de contenido? Sí, ya que si utilizan MySQL como base de datos normal y quieren hacer una búsqueda, entonces él la compara palabras. Primero tienen que comparar la palabra de un campo normal. Entonces Ajá. se tardaría en buscar coincidencias. Mientras tanto que la TCA, él va al punto donde queda encontrar ese dato. Ok. Es decir, que se puede utilizar, por ejemplo, para portales que están hechos en PHP, dices que es muy recomendable, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Y se busca el texto web o se busca también los documentos en PDF, por ejemplo? Porque has hablado en algún momento que también puede valer como digamos, un buscador documental. En la parte documental no es que busca a través de un PDF, es lo que a través de los archivos que tú almacenes en la base de datos de la pieza, él lo va a buscar a través de un JSON. Entonces, los registros tú los estás agregando normalmente en los campos, más no quiere decir que lo vas a poder buscar en un PDF, ya que él lo que lo guarda a través de un JSON. Ok, entiendo. Vale. Y a nivel de costes, ¿es de alguna forma más barato que otros sistemas o cuál es tu opinión al respecto? Ok, de coste, esto es gratuito, no hay ningún problema de utilizarlo. El detalle es que cuando implemente una página web, estén como de la mano, porque es algo complicado agregarlo ya a una web que ya esté existente. Entiendo. Ok, pues no tenemos más preguntas por aquí, así que Ricardo, muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos verte por aquí de nuevo. Igualito le doy información. Yo tengo otro webinar a partir de en junio, sobre Register, para que tengan anotado y si quieran para ver la presentación. Ok, perfecto. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes. Estaros atentos a próximos webinars de Dev Academy en tecnowebinars.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.